Pedro Citón Ureta está vía Zoom para conversar esta mañana sobre diversos temas. Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo amanece su día? Hoy martes, martes de protestas, martes de política. Buenos días, Pedro. Bueno, buenos días, Agustín. Aquí encerrado, producto de las protestas que se van a iniciar o están iniciándose, y con el peligro de que las calles estén trancadas, mejor hacer esta entrevista por Zoom, porque no nos pase como la vez pasada, ¿no? Sí, pero bueno, no se preocupe, Aló. yo no creo, lo estoy escuchando, Pedro, yo no creo que lleguemos allá. Pedro, yo veía esta imagen del ex magistrado Erasmo Pinilla publicada por Gaby Carrizo, donde Gaby Carrizo dice que está sentado con un grupo de amables copartidarios que le dan sus consejos políticos. Cuando yo veo esta imagen, no puedo evitar pensar en el famoso acuerdo de sala de los 3 magistrados del Tribunal Electoral decidiendo inhabilitar a Ricardo Martinelli y unas horas antes al magistrado o ex magistrado Pinilla hablando precisamente de la fórmula que tenían que utilizar para que fuera expedita esa inhabilitación. ¿Usted qué opina de este tema? ¿Usted qué le ha dado seguimiento? Bueno, Agustín, nosotros hace mucho tiempo hemos estado hablando de que la dictadura civil que está regentando el gobierno actualmente de Nito Cortizo está tratando de favorecer a su delfín político, que no es otro que José Gabriel Carrizo, a través de unas etapas de fraude. Ya la primera etapa de fraude fue consumada con la inhabilitación de Ricardo Martinelli para correr en estas elecciones. Uno de los que fue artífice de esa inhabilitación política por parte del Tribunal Electoral para que no se respetara el debido proceso y no se hiciera una doble instancia fue precisamente el ex magistrado Pinilla, prominente miembro del PRD, y que para nadie es un secreto que vivió la teta de la dictadura militar y que definitivamente ha impuesto, como lo dijo en su momento Benicio Robinson, los que saben hacer fraude electorales es el PRD. Pues bien, el magistrado Pinilla ya inicia este proceso y ahora descaradamente, para mostrar que realmente este es un asesor privilegiado del candidato José Gabriel Carrizo, pues se muestra públicamente ya de manera descarnada. Bien, Pedro, también en este sentido hay muchas especulaciones, pero también muchas voces, incluso de detractores del partido RM y Ricardo Martinelli y de José Raúl Mulino, que han venido en las últimas horas, en los últimos minutos, incluso ahorita hace unos minutos estaba leyendo algunas opiniones, han dicho jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza esa demanda que tiene hoy día el magistrado Olmedo Arrocha en sus manos y que busca inhabilitar a José Raúl Mulino, el candidato presidencial con mayor proyección para ganar las elecciones del próximo 5 de mayo. Usted ha mantenido una opinión jurídica clara también al respecto. ¿Usted piensa que a pesar de todo Bueno, este ruido que existe, diciéndole a la Corte Suprema de Justicia mucho cuidado con lo que van a hacer porque están poniendo en juego la estabilidad democrática del país? no, Rossi, yo todo lo contrario. Creo que por la decisión del magistrado Arrocha de admitir la demanda de inconstitucionalidad presentada por una abogada marioneta de los sectores poderosos de Morgan y Morgan y de la dictadura civil del gobierno de Nito Cortizo para favorecer a los candidatos Ruiz y Carrizo, presencia de la Corte Suprema de Justicia en esta materia electoral. Bien, Bueno, Pedro, vamos a ver si cuando logramos la restablecer. Corte Suprema de Justicia ha dicho que no se debe. Bien, vamos a ver si podemos hacer comunicación con Pedro Citón, a ver si se vuelve a conectar para que esté un poco más clara la imagen, pero le comentaba a la audiencia, y también lo conversaba con Pedro Citón, que el hecho de que se intente inhabilitar a José Raúl Mulino, faltando cerca de 42 días para las elecciones, dentro de un proceso tan convulsionado como ha sido el actual, donde a 2 meses de las elecciones inhabilitas al candidato que tiene mayor proyección de ganar, este candidato lo suple su vicepresidente por una orden. Escuchen esto bien, esto no fue una decisión de José Raúl Mulino del partido RM, fue una decisión del Tribunal Electoral, que en su acuerdo de sala
inhabilita a Ricardo Martinelli y habilita a José Raúl Mulino. Entonces, bajo este concepto, bajo este panorama político, existen sectores de la sociedad civil y sectores políticos y grupos económicos que han hecho todo para inhabilitar ahora a José Raúl Mulino. Esa demanda de inconstitucionalidad se encuentra en manos del magistrado Olmedo Arrocha. Tenemos entendido que ya él hizo el traslado de consulta, a manera de consulta, al Procurador General de la Nación, que el señor Javier Caraballo, que estará entonces remitiéndole su opinión sobre esta demanda. El punto interesante de todo esto que le estoy contando es que existen ya voces de abogados, juristas importantes del país que han dicho, primero que todo, el magistrado Olmedo Arrocha nunca debió admitir siquiera esta demanda, porque está poniendo en duda una decisión del Tribunal Electoral, del Pleno del Tribunal Electoral, que es una decisión administrativa y que es el Tribunal Electoral. Los magistrados del Tribunal Electoral, los 3 magistrados, son los responsables de tomar decisiones sobre el torneo electoral. Pedro Citón, ahora sí restablecemos la comunicación con Pedro. Hablabas, Pedro, precisamente de este tema, de que nunca debió admitirse. Como le estaba comentando, en la jurisprudencia tradicional, la postura tradicional de la Corte Suprema de Justicia era que a través de sus fallos no inmiscuirse en la política partidista y adicional respetar los resultados electorales y las decisiones que asumiera el Tribunal Electoral. Porque lo que menos quería en esa jurisprudencia reiterada que se ha roto con la decisión del magistrado Arrocha de admitir la demanda de inconstitucionalidad es que la Corte Suprema fuera un árbitro reiterado de cuestiones partidistas electorales. Esta decisión, a todas luces, de manera arbitraria, asumida por el magistrado Arrocha, conlleva un peligro serio a la democracia, peligro serio a la transparencia y la integridad de las próximas elecciones que se van a celebrar el 5 de mayo de 2024 y pone en disparidad a un candidato en detrimento de otro. Por eso, hasta lo mejor de la clase jurídica de este país se ha pronunciado correctamente sobre estos intentones de golpe de Estado, como manifestó José Miguel Alemán, y que nosotros hemos dicho que son etapas de fraude electoral. La admisión de la demanda por parte del magistrado Arrocha es la segunda etapa de ese fraude electoral en ciernes que se quiere consumir el 5 de mayo del 2024. Y eso es muy peligroso. Por eso, en buena hora, que políticos como el señor Juan Carlos Navarro, que apoya a Rómulo Ruz, lo ha dicho de manera contundente. ¿Y qué ha dicho de manera contundente? Que es un peligro, un atentado a la democracia, que la tramitación de la demanda de inconstitucionalidad presentada por esta abogada marioneta de los grandes poderes económicos como son Morgan y Morgan y de los grandes poderes políticos como es la dictadura civil de Nito Cortizo, se vean enturbiados en este proceso electoral, que ya estamos a 49 días para que la misma sea consumada. Dentro de este proceso electoral que usted menciona, Pedro Citón, faltando tan pocos días para las elecciones, pocas semanas, hasta días hábiles, si lo sacamos por días hábiles cada vez menos los días ya para que lleguen las elecciones, ¿usted se imagina, y la audiencia debe estar en este momento también pensando, si la Corte Suprema de Justicia actúa de forma política como ya lo advirtió o lo dejó de entrever el magistrado Valdés Escoferi, del tema de la judicialización de la política? Si la Corte llega a actuar de una forma lo más rápido posible, aunque los tiempos son especiales siempre cuando se trata del partido de RM y de Ricardo Martinelli, en este caso José Raúl Mulino, llega a inhabilitar a José Raúl Mulino. Todo lo que provocará esto a nivel de las elecciones, por eso es que decía José Miguel Alemán, es que sería un golpe de Estado, porque dejaría el proceso electoral democrático, entre comillas, en un mar de inestabilidad. Mire, el gobierno dictatorial civil de Nito Cortizo ha politizado la Corte Suprema de Justicia como nunca antes lo habíamos visto en este país. A través de su generala, la presidenta María Eugenia López Arias,
Ellos tienen ya una mayoría de 5, al menos de 5 magistrados, que ahora se suma el magistrado Arrocha en esta componenda que va a tratar de dar al traste a nuestra democracia que tanto nos costó conseguir. Ellos saben, son conocedores de que cuando lograron la primera etapa del fraude electoral, salieron a protestar las personas en el tema minero. Si nosotros hubiéramos salido a protestar de manera masiva contra la Corte Suprema de Justicia cuando se dio la condena al margen del debido proceso de Ricardo Martinelli, ellos no se hubieran atrevido a hacer esto. Por eso es que el doctor Miguel Antonio Bernal también reitera esta... Vamos a hacer una pausa breve para comerciales y vamos a regresar a ver si logramos manejar la comunicación con Pedro, porque está interesante el tema. La decisión que tome la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, va a entrar en controversia directa con el Pleno del Tribunal Electoral a pocas semanas de las elecciones, dejando al partido con mayores posibilidades y que marca mejor en todas las mediciones y en todas las encuestas sin candidato presidencial. Por eso es el peligro de esta situación. Vamos a hacer una pausa, vamos a retomar la comunicación con Pedro Citón para seguir analizando este tema. Qué bueno que siga con nosotros, ya tenemos el contacto con Pedro Citón, ya mejoramos la conexión. Estamos hablando sobre la importancia de las decisiones que tome la Corte Suprema de Justicia y si esas decisiones van a entrar en controversia directa con las decisiones del Pleno del Tribunal Electoral a pocos días de las elecciones. Existe todo un movimiento extraño para intentar dejar sin la candidatura presidencial del partido RM. Pedro Citón, retomamos la comunicación. Usted decía de que es peligroso lo que está ocurriendo. Claro que sí, porque al final, Dustin, nuevamente se repite lo que se repitió con Ricardo Martinelli. 9 magistrados ahora de la Corte Suprema de Justicia van a solapar la voluntad popular de 3 millones de votantes, que son los soberanos y que deben depositar su voto el 5 de mayo. Y ellos deben escoger, acorde a las reglas electorales, quién será su propio presidente. Y esa decisión del magistrado Rocha, y hay que denunciarla públicamente con nombre y apellido y sin temores, es realmente amenazante a la democracia. Y como dijo el doctor alemán, José Miguel Alemán, debe ser denunciada a nivel internacional. Pero nosotros los panameños, los ciudadanos panameños, no nos podemos quedar en nuestras casas. Tenemos que salir a protestar, porque lo que se está jugando aquí es la democracia panameña. Mire, en los años 84 y 89 hubo un pueblo que salió a las calles a pedir justicia. Y eso es lo que se está negando hoy precisamente cuando vemos esta atrocidad por parte del magistrado Arrocha. Pero el magistrado Arrocha no está solo en esta cuestión. A él lo avalan, como hemos dicho, la magistrada presidenta de la Corte Suprema, la generala María Eugenia López Arias, y los poderes económicos representados por Morgan y Morgan, que apoya al señor Rux. Y adicional a ello, el poder económico de la dictadura civil, del gobierno nacional, del señor Nito Cortizo, que quiere apoyar a José Gabriel Carrizo. Porque aquí tratan de hacer ver que si descabezan a RN y al Partido Alianza, entonces hay ganancia por parte de ambos y que ganarían las elecciones con el famoso 25%, que usted se escuchó a decirle al presidente Cortizo hablar de ese tema, cuando la realidad es que hoy por hoy las últimas encuestas de opinión pública ya marcan a José Raúl Mulino con un 35% en perspectiva hacia arriba a llegar a un 40% como mínimo en las próximas elecciones de 5 de mayo al día de la Semana Santa. O sea, imagínense entonces lo que viene a partir del día después de Semana Santa hasta las elecciones del 5 de mayo. O sea, la victoria será tan contundente que ya descubrieron que la única forma es descalificar al candidato José Raúl Mulino y descabezar entonces ya totalmente la nómina de realizando metas y alianzas, con lo que llevaría entonces a consumir la segunda fase del fraude electoral, que muy atinadamente
ha llamado a José Miguel Alemán como golpe de Estado anticipado, un golpe de Estado técnico, lo mismo que ha dicho el doctor Miguel Antonio Bernal. Pedro, me gustaría que le diera un poco de docencia en pocos minutos a la audiencia sobre, ok, vamos a decir que el magistrado Olmeda Rocha ya admitió esa demanda que busca inhabilitar a José Raúl Mulino. ¿Cuál es el trámite que le tiene que dar él luego de recibir la opinión del Procurador General de la Nación? ¿Cuál es el trámite que viene ahora en la Corte? Mire, una demanda de esta naturaleza históricamente demoran 2, 3, hasta 5 años en donde la Corte no lo resuelve. Y no lo resuelve porque cada magistrado tiene una serie de días para lectura. Pero es tan sencillo, como sucedió con el caso de Ricardo Martinelli, de que se salta el debido proceso y que haga una reunión extraordinaria de pleno y ahí mismo decidan, porque ellos son mayoría, tienen los 5 votos de María Eugenia López más el de Arrocha, serían ya 6, tienen la mayoría, y entonces ellos decidan que inhabilitar a José Raúl Mulino, porque de nada bastaría los demás días que hay sobre la tercería, las opiniones de terceros, etcétera, etcétera, porque al final lo que va a imperar es estos poderes económicos y políticos sobre la Corte Suprema de Justicia. O sea, nosotros los panameños debemos estar ojo al Cristo que es de plata, porque definitivamente nos van a dar un fraude electoral y ahora proveniente de la Corte Suprema de Justicia. Anteriormente vimos cómo, de manera arbitraria, sin debido proceso, los magistrados del Tribunal Electoral descalificaron, inhabilitaron a Ricardo Martinelli, líder de las encuestas. Nuevamente repiten la situación con José Raúl Mulino, que está liderizando las encuestas. Es que ellos no se esperaban que José Raúl Mulino iba a recoger el 90, 95 y hasta el 100% del electorado duro, fuerte, que está con Ricardo Martinelli. Y esta situación es la que da pie entonces a estos abusos judiciales, a esta judicialización de la política. Pero es que no se puede dar de otra forma, porque la Corte Suprema de Justicia la ha politizado el gobierno dictatorial de Nito Cortizo para sus fines y propósitos que solo a ellos les conviene. Ahora bien, ¿cuál sería o cuál debería ser la postura de los magistrados del Tribunal Electoral si la Corte Suprema de Justicia y la mayoría del Pleno de la Corte Suprema de Justicia inhabilita o saca una decisión, un fallo de inconstitucionalidad? ¿Cuál debería ser el papel o la postura de los magistrados del Tribunal Electoral para defender el acuerdo que ellos mismos firmaron y que ellos mismos hicieron? Mire, lo primero que tengo que decirle es que ese acuerdo ya de por sí era violatorio al debido proceso, porque inhabilitaba a Ricardo Martinelli en una sola instancia, en una sala de acuerdo, sin oída parte por parte de Ricardo Martinelli. Así que ellos, como Poncio Pilatos, van a decir, nosotros cumplimos con la ley electoral, la interpretamos, pero la Corte Suprema de Justicia ya la declaró inconstitucional. Por tanto, queda descabezada la alianza entre los partidos realizando meta y alianza, no tienen candidatos y ellos irán sin candidatos. Lo que, como atinadamente hemos comentado, hay una guatemalización por parte de este proceso electoral, por parte de todos estos factores, de estos poderes fácticos que tratan de imponer un candidato por encima del otro. Ya lo vimos con Arévalos en Guatemala, lo hemos visto en otras latitudes y es realmente lamentable tener ahora mismo a unos magistrados del Tribunal Electoral plegados al órgano judicial, plegados a los poderes económicos y una Corte Suprema de Justicia que igualmente está plegada a esos mismos poderes económicos y a esos mismos poderes políticos. Tengo que aprovechar rápidamente, Pedro, para conocer su opinión sobre la postura de Panamá en el caso de la Embajada de Nicaragua. Usted que conoce también de temas diplomáticos, esa solicitud que le hace la Embajada de Nicaragua de mover su sede a otro inmueble y la postura del gobierno radical del gobierno de Panamá que no accede. Usted que conoce de materia diplomática, ¿esto es algo normal o algo irregular? Mire, yo le voy a decir algo y en mi blog de crítica entre ceja y ceja lo explico detalladamente. Esta es una medida meramente administrativa de comunicación. La sede diplomática le ha dicho, le ha informado a la Cancillería panameña que va a mudar al lado continuo un anexo
su oficina consular, su sede consular, ¿verdad? Sería un mero trámite de comunicación y un mero trámite de aprobación para los fines de entender que esa también es una zona que está con inmunidad de jurisdicción diplomática. Pero es una chiquillada política que pone entredicho la capacidad de la canciller Tiwani. Se ponen a hacer unas notas en retorsión a la decisión del gobierno de Nicaragua de declarar perseguido político a Ricardo Martinelli. Y eso, ellos lo que están haciendo es enturbiando las relaciones económicas y políticas con un Estado amigo que tiene un intercambio comercial muy importante. Por lo tanto, creo que es un total desatino por parte de nuestra Cancillería estar jugando con fuego en materia diplomática. Y ya eso me hace recordar otros gobiernos que al final de su gestión jugaron con fuego y comprometieron nuestras relaciones diplomáticas. Y eso no se puede admitir. Lamentablemente tenemos una Cancillería que no vela los intereses de la nación panameña, sino de los intereses mediáticos, políticos y económicos que tratan de forzar la salida de Ricardo Martinelli para que sea una presa política a mostrar a la opinión pública y dejarlo indefenso ante tanta atrocidad que le han cometido. Por eso, lo que corresponde en derecho internacional es que se respete el asilo diplomático dado, se le dé un salvoconducto a Ricardo Martinelli para que pueda abandonar esa sede diplomática y se le otorgue los correspondientes permisos a la embajada nicaragüense para que haga el anexo de su sede consular en el edificio continuo. Algo tan sencillo lo está complicando la Cancillería panameña. Pedro Citón, abogado y analista político, estaremos ahora a las 2 de la tarde, Pedro, en La Otra Verdad. No se puede perder este y otros análisis interesantes.